En la vasta y antigua narrativa de la Biblia, encontramos figuras tan poderosas y ejemplares que, a pesar de los siglos, sus historias y lecciones siguen siendo profundamente relevantes. Uno de esos personajes es Abigail, una mujer que, a primera vista, podría pasar desapercibida entre los personajes prominentes de los relatos bíblicos. Sin embargo, su vida y acciones nos hablan de una sabiduría excepcional, una valentía que desafía las circunstancias y una fe inquebrantable en un tiempo de conflicto y pruebas. Abigail no solo representa la fortaleza interior, sino también la capacidad de transformar la adversidad en una oportunidad para la paz, la reconciliación y el crecimiento espiritual. Pero antes, suscríbete para no perderte ningún video. Y ahora sí, empecemos. Su historia, aunque breve en extensión dentro de las Escrituras, es un tesoro de enseñanzas para quienes buscan navegar los retos de la vida con serenidad, estrategia y una visión de paz que transforma los corazones. A través de su relato, Abigail nos muestra que las decisiones que tomamos pueden tener repercusiones más allá de lo inmediato, e incluso pueden cambiar el curso de nuestras vidas y la vida de los demás a nuestro alrededor. En el contexto actual, donde los conflictos personales, profesionales y espirituales parecen entrelazarse en nuestras vidas cotidianas, la figura de Abigail resuena con una claridad poderosa, recordándonos el valor de una palabra sabia, de una acción prudente y de un espíritu dispuesto a actuar en pos del bien común. El contexto de Abigail, un mundo de pruebas y desafíos. Para comprender plenamente el impacto de las decisiones y la valentía de Abigail, es necesario situarla en el contexto de su tiempo. Ella vivió en un periodo donde el poder y la autoridad recaían en figuras fuertes, mayormente masculinas, donde las mujeres pocas veces tenían una voz activa en la sociedad. A pesar de estas limitaciones, Abigail se destacó no solo por su belleza, como se menciona en el relato bíblico, sino también, y sobre todo, por su inteligencia y su capacidad para discernir las situaciones con una profundidad excepcional. Su esposo, Nabal, era un hombre acaudalado, pero de temperamento difícil y carácter duro. La Biblia describe a Nabal como una persona necia e imprudente, cualidades que pronto lo pondrían en un enfrentamiento con David, quien posteriormente sería el rey de Israel. Nabal, por su parte, era conocido por su rudeza y por la incapacidad de ver más allá de sus propios intereses. David, en ese entonces, estaba en un periodo de huida y exilio, seguido de un grupo de hombres leales, quienes también dependían de su liderazgo y guía. David y sus hombres habían brindado protección a los pastores de Nabal en el desierto, y cuando David envió mensajeros a Nabal para pedir provisiones, este respondió de manera ofensiva y despectiva, negándose a ayudarlos y, en cambio, insultando a David y a sus hombres. Este rechazo fue visto como un acto de gran desprecio, y David, enfurecido, decidió tomar venganza. La decisión de Abigail, valentía y sabiduría en acción. Es en este punto de la historia donde Abigail entra en acción. Al enterarse de lo sucedido, y sabiendo que la imprudencia de su esposo podría llevar a un conflicto que podría costar muchas vidas, Abigail tomó una decisión audaz. Sin informarle a Nabal, reunió una gran cantidad de provisiones y partió al encuentro de David. Con esta acción, Abigail muestra un coraje extraordinario, pues se dirige directamente hacia una situación de peligro con el único propósito de evitar un derramamiento de sangre. Su intervención no fue solo una muestra de valentía física, sino también de una sabiduría estratégica. Abigail sabía que el enojo de David estaba justificado, pero también comprendía que podía apelar a su honor y a su sentido de justicia. Cuando Abigail se encuentra con David, se postra ante él, y con palabras llenas de humildad y respeto, le pide que perdone la ofensa de su esposo. En ese momento, Abigail hace algo notable. No solo intercede por Nabal, sino que también reconoce a David como el futuro rey, apelando a su misión y a su responsabilidad como líder. En su discurso, Abigail le recuerda a David que sus acciones deben ser guiadas por los principios que Dios le ha encomendado,
y que el derramamiento de sangre innecesario no debe ser parte de su camino. Un mensaje de paz y reconciliación. Las palabras de Abigail logran calmar el enojo de David, quien reconoce su sabiduría y su valor. David acepta sus provisiones y decide no llevar a cabo la venganza que había planeado. Este encuentro es un ejemplo profundo de cómo una palabra dicha con sabiduría y una acción realizada con valentía pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Abigail no solo evitó una tragedia, sino que también recordó a David los valores que debía seguir, influyendo en él de una manera que pocos otros personajes en su vida lograron. Abigail nos muestra que la paz no siempre es una opción fácil o pasiva, sino que requiere de coraje, estrategia y, en muchas ocasiones, de un sacrificio personal. Enfrentar una situación de conflicto y actuar como pacificadores no significa ignorar el problema, sino abordarlo con una visión que busca el bien común. Este acto de intersección de Abigail es un modelo que puede aplicarse a innumerables situaciones en la vida moderna, desde conflictos familiares hasta disputas en el trabajo o en la sociedad. Reflexiones para la vida contemporánea. La historia de Abigail nos recuerda que, incluso cuando nos encontramos en situaciones donde otros actúan de manera imprudente o injusta, tenemos el poder de elegir cómo responder. Su historia es un recordatorio de que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos decidir nuestras propias acciones y palabras. En momentos de tensión y conflicto, la calma y la sabiduría pueden convertirse en nuestras mejores herramientas, y una actitud de paz y reconciliación puede transformar incluso las situaciones más adversas. Además, Abigail nos inspira a buscar siempre una perspectiva más amplia de las situaciones. Su capacidad para ver más allá de los actos inmediatos y de considerar el futuro que la convierte en un ejemplo de prudencia. Ella comprendió que sus acciones no solo afectarían el momento presente, sino también las vidas y el destino de muchas personas. En nuestra vida cotidiana, esta perspectiva nos puede ayudar a actuar con responsabilidad, pensando en las repercusiones de nuestras decisiones y en el impacto que podemos tener en los demás. El legado de Abigail, inspiración y ejemplo. Al final de su historia, Abigail se convierte en una figura respetada y admirada. Después de la muerte de Nabal, David la toma como esposa, reconociendo en ella no solo su belleza, sino también su sabiduría y su valor. Abigail pasa a ser una compañera en su vida, alguien que aporta estabilidad, consejo y apoyo. Su vida, aunque llena de desafíos, se convierte en un testimonio de cómo la integridad y la sabiduría pueden ser recompensadas. El legado de Abigail va más allá de su época y su cultura. Su historia ha sido narrada y recordada a lo largo de generaciones, porque contiene lecciones que son universales y atemporales. En ella vemos el poder transformador de una vida guiada por principios y por un deseo de hacer el bien. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la manera en que enfrentamos los desafíos y las injusticias. En un mundo donde las respuestas rápidas y emocionales son, a menudo, la norma, el ejemplo de Abigail nos anima a buscar una respuesta más reflexiva y serena. Nos muestra que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de actuar con paz en medio de la tormenta y de mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos. Abigail es un recordatorio de que, aunque las circunstancias puedan parecer abrumadoras, siempre tenemos la opción de actuar con integridad y sabiduría. La resiliencia de Abigail, un faro en tiempos de crisis. Abigail no solo representa la sabiduría y la valentía, sino también la resiliencia en tiempos de crisis. En su vida, ella enfrentó la adversidad de manera directa, pero no como un acto aislado de rebeldía. Su resiliencia se manifiesta en su habilidad para adaptarse a circunstancias difíciles, sin perder su esencia. En la actualidad, donde muchos enfrentan desafíos similares en sus vidas personales y profesionales, el ejemplo de Abigail se convierte en un faro de esperanza. Nos recuerda que incluso en medio de conflictos inminentes, podemos encontrar formas de influir positivamente en los resultados. Si te ha gustado el video,
Dale like y suscríbete porque muy pronto volvemos con más.